Hemos terminado el libro de Esther y para cerrar este ciclo vamos a estudiar sobre el libro de Esther. Y como de repente por ahí alguien no ha leído, le voy a un poquito resumir la historia para después extraer los principios, las leyes espirituales, las lecciones espirituales que nos da este precioso libro, pero primero le voy a contar la historia completa para que usted se ubique en el contexto histórico de este libro. En el año 500 y pico antes de Cristo, Nabucodonosor, rey de Babilonia, el imperio más grande de aquella época, conquistó Israel, conquistó Jerusalén y se llevó expatriados cautivos a los judíos y se los llevó a Babilonia. Entonces, estos judíos vivieron esclavos en Babilonia y muchos de ellos nacieron hijos, salieron 2, 3 generaciones más ahí que nacieron en estas tierras de lo que ahora sería Irak y Persia. Entonces, después cayó el imperio babilónico y entró el imperio, pregunta de historia universal, el imperio medo-persa, ¿no? Que eran 2 reinos realmente, los medos y los persas, con el famoso Jerjes de la película 300, ¿recuerdan? Claro, en ese contexto está, ¿no? Entonces, en el paso de las Termópilas. El famosa batalla de las Termópilas, ¿no? Entonces, está ahora en el libro de Esther el imperio medo-persa ya en el control del mundo. Hay judíos que están viviendo en Susa, que era la capital de este imperio. Y acá hay 4 personajes claves. El rey Asuero, ¿no? El rey de Persia, su consejero, uno de los principales de su corte, que era un señor llamado Amán, un perverso llamado Amán. Tenemos por otro lado a un siervo de Dios, a un hombre de Dios llamado Mardoqueo, y tenía una prima que era huérfana y que él la crió, que se llamaba Esther. Son los 4 personajes principales. Entonces, el rey se casa y en esa época las fiestas de bodas podían durar semanas y meses. Esta fiesta de la que habla el rey en el libro de Esther, por si acaso, era la fiesta de bodas del rey. Era su propia boda la que estaba celebrando. ¿Y quién se ha percatado cuántos meses duró esa fiesta? ¿Cuánto? 6 meses. La fiesta de boda del rey Asuero duró 6 meses. Imagínense qué tal tono, ¿no? Un tonazo, 6 meses. Entonces, ya cuando estaban invariados, habían estado 6 meses bebiendo y divirtiéndose, el rey manda a llamar a la reina Basti para que exhibirla como un trofeo porque era hermosísima, y la manda a llamar, y la reina por alguna razón se rebeló y no quiso ir, y dijo: me van a estar luciendo delante de tanto borracho, no voy, ¿no? O de repente ya había por ahí el movimiento de liberación femenina, el movimiento Manuela Ramos, qué sé yo, y se rebeló, pues, ¿no? Y no fue, lo cual era un tremendo desaire. En aquella época ella pudo haber sido muerta realmente por su rebelión. Pero, ¿qué hizo el rey? La sacó del palacio y la expatrió. Entonces, un consejero le dice: bueno, vamos a hacer un casting en todo el reino, vamos a buscar una nueva reina. Entonces recorren todo el reino y había miles y miles de mujeres hermosas de todos los pueblos que ellos habían conquistado. Y hacen una selección de entre miles de personas, y dentro de las miles de seleccionadas, en este casting estaba Esther. Entonces Esther es parte del harén, porque estos señores no tenían una esposa, pues tenían un harén, ¿no? Tenían un harén de cientos de mujeres y se turnaban para ir donde el rey. Entonces Esther es metida dentro del grupo del harén del rey. Para esto, este hombre Amán malvado es levantado, es puesto en casi como el segundo del reino, y este hombre quería que la gente lo adore, que la gente se postre delante de él como si fuera un dios. Pero Mardoqueo, que era un siervo de Dios, no se postraba delante de nadie. Así que cuando Amán pasaba, todo el mundo le rendía pleitesía, se postraban delante de él, y Mardoqueo dijo: nada, yo solo me postro delante de Dios. Así que Amán empezó a odiar a Mardoqueo porque no se humillaba delante de él, y entonces decide exterminarlo, no solamente a él, sino a toditos los judíos del reino. Así que a través de una conspiración, de unas mentiras, logra que el rey dé un edicto para que los judíos sean totalmente exterminados, masacrados. Mire, lo que hizo Hitler de exterminar masivamente a los judíos es algo repetitivo a través de la historia. Lo intentó hacer el faraón, lo intentó hacer Diocleciano, lo intentó hacer Asuero. En toda la historia han habido intentos de erradicar, de sacar de raíz al pueblo judío. Entonces sale el edicto del rey, y en aquella época
los edictos que firmaba el rey eran irrevocables, no podían ser revertidos ni por él mismo. Entonces le ponen fecha, tal día, tal hora, toditos los judíos van a ser arrasados. Entonces era un problema tremendo, pero ¿qué había pasado? Mardoqueo le dice a la reina, bueno, ahora que tú tienes cierto acceso al rey, intercede por nosotros. Y ella le dice, yo no puedo entrar en la presencia del rey, porque en aquella época, mire cómo sería, ni siquiera la madre o la esposa podía entrar a la presencia del rey sin autorización, sin una cita previa. Si la madre del rey o una de sus esposas entraba sin tener cita, tenía que ser muerto. O sea, no era que yo voy nada más, era que tenía que tener una cita con el rey, autorizado, que el mismo rey la haya mandado a llamar. Entonces dice Esther, pero si yo me meto sin que me haya llamado, me van a matar. No importa, le dice, de repente para eso has llegado al reino. Entonces, ayunen y oren por mí. El pueblo entra en ayuno y oración, Esther entra y logra pues que el rey la atienda y que vean que querían exterminar a su pueblo. Para esto, años atrás, había una confabulación para matar al rey y oh casualidad, como vamos a ver ahora, no existen casualidades en el reino de Dios, oh casualidad, mientras estaban confabulando, Mardoqueo pasó por ahí, de casualidad, y escuchó, están tramando, entonces le avisa al rey, descubren el complot y el rey se libra del complot. Pero no le hicieron nada a Mardoqueo, no le reconocieron nada, no le dieron ninguna recompensa, simplemente la cosa olvidó. Pero justo en ese tiempo que estaba el tema de que querían exterminar a los judíos, y este Amán era tan malo que mandó a hacer una horca, él mandó a construir, su esposa le dijo, miren, con todo respeto, a veces las esposas dan malos consejos también. La esposa dijo, construye una horca, era una impía, lógicamente, pues, ¿no? Construye una horca para que ahorquen ahí a Amán, porque ese hombre te está faltando el respeto, construye una horca. ¡Casualidad! ¡Qué casualidad! Se le va el sueño al rey. Tiene un insomnio. A veces los insomnios los provoca Dios, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no puedo dormir? Estoy inquieto. Entonces Dios obrando, ¿no? Entonces dice, voy a leer los anales de la historia de nuestro reino. Entonces se pone a leer, ¿no? ¿Qué casualidad se le dio por leer? Y llega a la página donde dice, Mardoqueo descubrió el complot y yo no lo reconocí, no lo recompensó, no le hice nada, pero ¿qué tal metí de pata? ¿Cómo puede haber sido tan desconsiderado con este hombre que me salvó el pellejo? No, tengo que hacer algo con él. Entonces lo llama a su consejero Amán. Le dice, oye Amancito, ven para acá. Un consejo, si yo quiero honrar a alguien, si yo quiero reconocer públicamente a alguien, ¿qué puedo hacer? Y Amán dijo, está hablando de mí, seguro que el rey quiere reconocerme a mí, porque ahora como estoy acá, muy mugre con él, ya, no, ¿sabes lo que tienes que hacer, rey? Vivo, ¿no? Ponle tu vestido real, hasta tu corona, dale, ponle tu anillo, dale tu caballo y paséalo por todo el reino diciendo, este es el hombre que Dios quiere honrar. El rey le dice, oye, Amán, qué buena idea, Amán, te pasaste. Haz eso con Mardoqueo. Entonces el otro, ¿qué? No, pasea. ¿Y sabes cómo actuó Dios? El que jalaba el caballo, ¿sabes quién era? Amán tenía que jalar el caballo diciendo, este es el hombre que el rey quiere honrar. Y tuvo que pasear a Mardoqueo para honrarlo. Y llegó a su casa molesto, dijo, ¿cómo puede ser posible este miserable judío? Entonces, Esther habla con el rey y le dice, mire, ha habido una confabulación para matar a mi pueblo. ¿Cómo puede ser, mi reina? Le dice. ¿Quién ha sido? Amán. ¿Y sabe dónde lo ahorcan a Amán? En su misma horca que hizo. En la misma horca que él había mandado construir para Mardoqueo. Entonces, como el rey no podía revocar su orden de que maten a los judíos, porque no podía ser revocada la orden del rey, dice, bueno, esto es una cosa bien interesante y lo veíamos en el ayuno, ¿no? Aparentemente, el rey no podía contradecirse, así que tenían que matarlo sí o sí. Aparentemente no había salida, porque el rey no podía revocar su propia ley. Pero así es Dios, ¿no? Dios siempre encuentra una salida. Está bien, no puedo revocarla, pero puedo dar un edicto para que los judíos se defiendan y que les den armas. Entonces, ¿qué pasó? Los armaron a todos los judíos y cuando venían los verdugos a matarlos, los judíos les sacaron el arma a los
a los verdugos. Entonces lograron salvarse. Entonces, dentro de todo ese contexto es lo que se desarrolla el libro de Esther, cómo Dios libró al pueblo. Pero una cosa interesante de este libro es que la palabra Dios no aparece por ninguna parte. Es el único libro en toda la Biblia donde la palabra Dios o el nombre de Dios no se menciona para nada. No hay ninguna aparición de un ángel, no hay ninguna manifestación de Dios, Dios no habla a nadie, no hay profeta, no hay ninguna manifestación visible de Dios, ni siquiera se menciona su nombre. O sea, parece que Dios no está. Por eso el título que le he puesto a este mensaje, si me ponen ahí el PPT, a ver, ingeniero de proyección, ¿quién está arriba? Oye, Sandrito no ha podido venir. El título que le he puesto al mensaje es Cuando parece que Dios no está. Si quisiéramos resumir la enseñanza principal del libro de Esther, es esta: cuando parece que Dios no está, porque Dios no se manifiesta, Dios no habla, no hay ninguna aparición, no hay ninguna manifestación visible de Dios. Entonces parece en el libro que Dios no está, pero cuando uno lee todo el libro, es el libro que más revela el carácter de Dios. Amén. Sin que Dios esté presente visiblemente. ¿Qué nos enseña esto, mis hermanos? Que hay etapas en nuestra vida, hay periodos en nuestra vida, no sé si a usted le ha pasado, donde parece que Dios no está. ¿Le ha pasado alguna vez? Y usted dice, Dios no me habla, no siento a Dios, parece que Dios se olvidó. O sea, usted analiza su vida y pareciera, aparentemente, que Dios no está. Pero eso es una apariencia, Dios siempre está. Y en el libro de Esther parece que Dios no está, pero cuando tú ves todo el desenlace del libro, te das cuenta que Dios siempre estuvo, aunque no parecía. Entonces la gran lección de este libro es que hay momentos donde parece que Dios no está, pero sí está. ¿Por qué? Porque Dios siempre está. Él nunca te va a dejar. Dice la Biblia, nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Pero a veces parece que no está, pero parece. Es una ilusión óptica. Entonces, este libro donde Dios no aparece, sin embargo, revela mucho del carácter de Dios. Así que vamos a ver qué cosas nos revela del carácter de Dios este precioso libro. ¿Cuántos están conmigo aquí? Amén. Los que están dormidos me dicen amén. Se quedaron ahí. Amén. Entonces, vamos a ver algunas lecciones que nos muestran el carácter de Dios en este libro. Avanzamos entonces. Este es el primer principio. Dios es un Dios que actúa aunque no parezca, que es lo que hemos estado hablando. O sea, Dios siempre actúa aunque no parezca. Mire, ya le dije, el único libro donde no aparece la palabra Dios fue cuestionado por algún tiempo. Dios no aparece, pero su mano sí. O sea, si tú miras para atrás en tu vida, y ese es un recuento objetivo de tu vida, te vas a dar cuenta que Dios siempre estuvo actuando en tu vida. Tú no te diste cuenta en su momento, parecía que no, porque las cosas no salían bien. Porque las cosas se complicaban, porque las cosas no salían como tú pensabas que Dios no estaba contigo, pero Dios siempre estuvo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que actúa aunque no parezca. Segunda lección, Dios es un Dios de propósitos, no es un Dios de casualidades. Cuando usted lee todo el libro, hay demasiadas coincidencias entre comillas. Primero, la bendita reina Vasti se reveló. Si ella no se hubiera revelado, Esther no hubiera llegado a palacio. ¿Por qué se reveló? No sé, pero se reveló. Y eso dio pie a una serie de acontecimientos encadenados que derivaron en la salvación del pueblo. Pero nada fue casualidad. Ahora, el casting en todo el pueblo, y justo Esther es elegida dentro de las miles de mujeres bellas que había en todo el imperio. ¿Casualidad? No. Todo fue propósito de Dios. Ahora, el insomnio del rey. Qué casualidad que en el momento que está la confabulación para exterminar a los judíos, el rey no puede dormir. Y se pudo de repente ir a jugar su PlayStation, pudo ver una película en su Blu-ray, qué sé yo, pero se le dio por leer los anales del reino. Y ahí encontró lo que había hecho Mardoqueo y que no había sido reconocido. Qué casualidad, ¿no? Y por último, vemos que todo lo que ocurrió, toda la serie de sucesos que se fueron encadenando, tuvieron un propósito. Dios estaba actuando con propósito, no con casualidades. Entonces, cuando viene el tema de la confabulación en Esther 4:14, Mardoqueo dice las palabras que pueden ser el corazón de todo el libro. Todo el libro se puede resumir en este versículo 14 del verso 4. Vamos a ver cuál es el texto, avanzamos.
Dice así, cuando Mardoqueo le dice, hoy entra el rey e intercede, pero yo no sé si él no me ha llamado, si entro sin que me llame me pueden matar. Entonces Mardoqueo, que era su primo, le dice, bueno, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación se levantará para los judíos de otro lugar. O sea, Dios no es ese problema, si no eres tú, usa otro. Más, tú y la casa de tu padre también pereceré. Pregunta, ¿y quién sabe si has llegado al reino para un tiempo como este? Es decir, Esther le está diciendo a Mardoqueo, mira, todo lo que ha ido ocurriendo, la reina se revela, hacen un casting, te eligen a ti, el rey tiene insomnio, todo lo que está pasando, tú estás en el reino ahora, el rey te quiere más que a todas las demás. Todo eso que ha ido ocurriendo no ha sido por casualidad, sino que para este tiempo llegaste al reino. Dios ha estado planeando todo para que llegues a este tiempo. Entonces quiero que me escuche algo, mi hermano, mi amigo. Todo lo que ha ido pasando en su vida, si usted se pone a hacer un recuento mirando hacia atrás, todos los sucesos que han ocurrido para que usted hoy, ¿qué estamos hoy? ¿14? 14, para que usted hoy, 14 de septiembre del 2014, esté sentado aquí en el Cine Plan de Primavera con la Misión Cristiana Viva, escuchando al pastor Sandro Marilucio, rodeado de esta gente linda. Todo lo que ha pasado para que usted esté sentado aquí. La serie de sucesos que se han ido encadenando. Qué coincidencia que conocí a fulano que me pasó la voz, y qué coincidencia que me cambié del trabajo, entonces vine a este barrio, conocí a tal fulana que... O sea, todo lo que ha ido pasando para que usted esté aquí. Pregunta, ¿casualidad? No. Propósito. Para este tiempo, Dios te trajo aquí. Para este tiempo, Dios te trajo aquí. Entonces, ¿qué pasa? Esther era una mujer de Dios, pero era un ser humano. Y tenía vanidad como todas las mujeres. Ustedes saben que las mujeres tienen un poquito de vanidad, ¿o no? Es parte de su naturaleza, pues quieren estar arregladitas, quieren estar bonitas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A Esther la llevan al palacio. Era mujer, no era de fierro, era mujer. Y dice que le pusieron las mejores vestimentas. Mire, 6 meses las preparaban con perfume. Le hacían un tratamiento de belleza que le manda a Marce, le queda chico, ¿eh? Porque era un tratamiento de belleza. La piel las bañaban con unas hierbas, con una sustancia. 6 meses embelleciéndolas para llevarlas a la presencia del rey. Entonces ella apenas... Qué rico, ¿no? Dios me ha bendecido, Dios me ama. Entonces estoy en el palacio, tengo las mejores ropas, tengo mis carteras Gucci, Coach, tengo mi ropa de marca, ¿no? Entonces ya, Florcita le quedaba chica ahí a Esther, en carteras. Ni Marita Mora también, ya ni hablar. Entonces, ¿qué pasa? Ella podría sentirse, qué rico, ¿no? Dios me ha bendecido. Entonces Mardoqueo le dice que lo que es la clave de la vida cristiana. Le dice, Esther, hay algo más grande que tú y se llama el reino de Dios. Y lo que Dios ha hecho contigo es por el bien del reino. ¿Me estoy dejando entender? Entonces usted comienza a mirar atrás la profesión que tiene, el dinero que ha ahorrado, las propiedades que tiene, los contactos, las influencias, todo lo que ha ido pasando en su vida, todo lo que usted ha logrado, no lo hizo Dios pensando solo en usted. ¿En quién piensa Dios? En el reino. O sea, lo que usted es, usted para eso llegó, para este tiempo, para que usted sea una bendición para el reino. Hay algo más grande que usted y que yo. El problema del ser humano es que vivimos enfocados en nuestro entorno pequeño, yo y mis hijos, y yo vivo para vivir bien, para tener éxito, para que mis hijos sean grandes profesionales, y para eso vivo. Y Dios te dice en esta mañana, hay algo más grande que tú y tu familia, y se llama el reino de Dios. Y todo lo que ha ido pasando en tu vida no fue casualidad. Para este tiempo Dios te trajo, con todo lo que tú eres, todo tu bagaje de experiencia, recursos, conocimiento, todo eso al servicio del reino. Para eso Dios te trajo. Amén, amén. Hay algo mucho más grande que tú y que yo, es el reino de Dios. Y todo lo que tú eres y todo lo que Dios ha hecho por ti, Dios no solo pensó en ti, pensó en el reino. Amén. Esther, tú no estás en el palacio para que tú te vistas bien, Esther, estás aquí para bendecir el reino de Dios. Y la profesión que tú tienes no es solamente para que tú estés bien, es para que la pongas al servicio del reino. Y tu experiencia, tu conocimiento, tus contactos, todo
al servicio del reino. Porque Dios no es un Dios de casualidades, Dios es un Dios de propósito. Todo lo que ha ido pasando en tu vida ha sido para que tú llegues a este tiempo y seas una bendición para el reino. Amén. Tercera lección del carácter de Dios en Esther. Dios es un Dios que da gracia. ¿Qué cosa entiende usted por dar, no dar gracia, sino que Él te da gracia a ti? ¿Qué significa eso? Aceptación. ¿Cómo? ¿Está bien? Una aceptación. O sea, el hecho de que Dios te dé gracia a ti como persona significa, por ejemplo, que le caes bien a los demás, se te abren las puertas, te aceptan. Tienes algo, esta persona tiene gracia, caíste en gracia delante de otro. Y esto es fundamental, mi hermano. Y aquí le voy a dar un tip incluso para el mundo de los negocios, ¿no? Dice, y la joven, Esther, se la pusieron al cuidado, había un eunuco que cuidaba todas las concubinas del rey, ¿no? Está hablando de él. Y la joven agradó en sus ojos a este encargado de cuidar a las concubinas. Y halló gracia delante de él, por lo que hizo que prestamente se le diesen sus atavíos para purificarse y sus raciones. Y 7 doncellas escogidas de la casa del rey. Y la llevó con sus doncellas, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? A lo mejor. Le dieron lo mejor a Esther. ¿Por qué le dieron lo mejor? Porque había hallado gracia delante del jefe de la concubina. ¿Me entiendes lo que es hallar gracia? Cuando tú hallas gracia delante de otras personas, se abren las puertas y te dan lo mejor. Y Dios es un Dios que da gracia. Te hace hallar gracia a ti delante de otros. Y mira, avanzamos. Avanzamos, Esther 2.15. Esther 2.15 dice, y llegando el tiempo de Esther, o sea, el tiempo que ella tenía que presentarse delante del rey, hija de Abijail y tío de Mardoqueo, que él se había tomado por hija, o sea, de Mardoqueo la adoptó a Esther, para venir al rey, le llegó el tiempo a Esther de presentarse delante del rey. Dice, ninguna cosa procuró sino lo que le dijo Hegai, que era el encargado de las concubinas, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther, ¿qué cosa? Gracia. La gracia de todos los que la veían. Caía bien. Simpática. Ahora, el secreto del carisma, porque la gente quiere ser carismática, ¿no? Ahora que estamos en elecciones, los políticos quieren ser carismáticos. ¿Qué hacen? Salen, saludan a todo el mundo, ¿cómo están? Ahora no, después se olvidan, pero por lo menos en la campaña, ¿por qué? Quieren caer bien. Entonces, quieren ser carismáticos. O sea, la palabra carisma es gracia. Pero ¿cuál es el secreto del carisma? ¿Cuál es el secreto para hallar gracia delante de otros? Que Dios esté a tu lado. No es tu simpatía y tu carisma, no es porque tú tienes una cara bonita, no porque eres el rey de la simpatía, porque eres agraciado. No. Es Dios el que te da gracia. Él te da gracia. Entonces, ¿qué pasa? Ella halló gracia delante de todos los que la veían. ¿Qué más? Miren, otro texto. Ahora es Esther 2.17. Dice, y el rey amó a Esther sobre todas las mujeres. ¿Y qué? Halló gracia y benevolencia delante de él más que todas las vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Halló gracia delante del rey. Mire, por eso dije que le iba a dar un pequeño tip. Cuando usted tenga una entrevista con alguien, un negocio, su jefe, va a hacer alguna transacción, va a hacer algún trámite, no sé, tiene usted que resolver algo con alguien importante, ¿usted qué tiene que pedirle a Dios? Gracias. Señor, dame gracia delante de esta persona. Y si tú recibes gracia de Dios, ¿qué va a pasar? Se te abren las puertas. Y nosotros nos reíamos en el ayuno que estábamos estudiando este libro, porque el rey le decía, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Dime todo lo que quieras, yo estoy hasta la mitad de mi reino. ¿Por qué? Porque había hallado gracia. ¿Qué más quieres? Y ahora en este tiempo que estamos para ir a un local que es del municipio, nuestra oración debe ser que hallemos gracia delante del alcalde, sus regidores, sus gerentes, su entorno más íntimo. Porque si tenemos gracia, ¿qué va a pasar? Se abren las puertas. Se nos van a abrir todas las puertas. Yo estoy esperando que el alcalde nos diga, ¿qué más quiere? ¿Qué más quiere? Hasta la mitad de esa borja te doy. Pero ¿cuándo sucede eso? Dale un aplauso al Señor. ¿Qué necesitamos? Gracia. ¿Y quién da gracia?
Dios es el que da gracia. Tienes que pedirle gracia a Dios para tus clientes, para tu jefe, tu compañero de trabajo. Cuando usted tengas que pedir algo difícil, Señor, dame gracia. Es increíble cómo Dios funciona. Tú hayas gracia, se te abren las puertas. Lo que nadie consiguió, lo consigues tú. A Esther le dieron lo mejor de lo mejor porque halló gracia. Confió en Dios. Como Nehemías, y toda la Biblia está llena de gente que halló gracia. José halló gracia delante del faraón y se le abrieron las puertas. Dios es un Dios que da gracia. Vamos repasando un poco. Esther no menciona la palabra Dios, pero revela el carácter de Dios, ¿no? Primero, Dios es un Dios... Que da gracia. No, lo primero. Dios es un Dios que actúa aunque no parezca. No veo, parece que no está, parece, pero Dios siempre está. Segundo, Dios es un Dios de propósitos, no de casualidades. Las cosas que suceden en tu vida, aún las negativas, si tú estás buscando a Dios, Dios lo conducirá a bien. A los que aman a Dios, todas las cosas lo conducen a bien. No es que todo lo que tú hagas te va a ir a bien. No, si tú amas a Dios y estás buscando a Dios, y si aún buscando a Dios hay cosas que no salen bien, tú tienes que asumir que es por algo y que Dios lo va a convertir en algo bueno. Porque Dios no dio de casualidades, es Dios de propósito. Tercero, Dios es un Dios que da gracia. Y cuando tú tienes gracia, ¿qué pasa? Se te abren las puertas. Amén. Avanzamos. Dios faltaba otro, miren. El 5.2, hablando de un Dios que da gracia. 5.2 de Esther. Dice, y fue que cuando el rey vio a la reina Esther, que estaba en el patio, ella obtuvo gracia en sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en su mano. Entonces se acercó Esther y tocó la punta del cetro. O sea, le recibió para que le pida todo lo que ella quiere. ¿Por qué? Porque halló gracia. Muy bien, avanzamos. Dios es un Dios que responde al ayuno y la oración. Si usted lee toda la Biblia, cada vez que el pueblo enfrentaba alguna situación, convocaban un ayuno y se ponían a orar y Dios respondía. Cuando iban a exterminar a todos los judíos en Esther 4.3, convocaron un ayuno y dice, y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey de exterminarlos y su decreto llegaba, tenían los judíos gran duelo y ayuno y lloro y lamentación, silicio y ceniza era la cama de muchos. Se metían a buscar a Dios, se metían a ayudar, se metían a clamar a Dios y Dios les daba la victoria. Otro texto que habla de lo mismo, ahí mismo en Esther 4.16, le dicen ahí a Mardoqueo, ve y junta a todos los judíos que se hallan en Susa, que era la ciudad, la capital del imperio, y ayunad por mí, dice Esther, y no comáis ni bebáis, un ayuno seco, en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y así entraré al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Era un momento difícil, los querían exterminar, era una situación dramática. ¿Cómo enfrentaron la situación? Ayuno y oración. Y yo quiero hacer una convocatoria a la iglesia ahora que vamos a tener una nueva etapa cambiando de local. Porque dependemos de un poder político, y el poder político es cambiante, tiene sus caminos medio enredados. Entonces queremos que Dios nos abra las puertas de par en par para tener un buen tiempo en este local que el municipio nos está dando. Pero quiero pedirle que me ayuden haciendo un ayuno de 3 días a partir de mañana. Mañana lunes, martes y lo cerramos el miércoles en el ayuno de todas las semanas que hacemos. Métase en ayuno, no tome desayuno el día de mañana. Entrega el ayuno a las 4 o a las 6 de la tarde. Si no está acostumbrado a ayunar, no lo haga tan largo. Tome solo agua. Pero clame a Dios para que Dios nos abra las puertas. En este tiempo que estamos en esta etapa de cambio, se ha levantado el diablo tratando de sacudir la iglesia con chismes, murmuraciones, divisiones, pleitos. Es un espíritu demoníaco que quiere impedir que entremos a la etapa que Dios quiere llevarnos. Y todos hemos sido atacados de una u otra forma. ¿Y cómo vencemos este ataque del diablo? Con ayuno y oración. Esta gente antes de hacer algo se metía en ayuno y oración. Así que yo quiero pedirle que se una a nosotros, ayune lunes, ayune martes, y el miércoles entregamos junto el ayuno en la reunión que tenemos toda la semana. Pero ayúdenme orando. Porque muchos de ustedes están aquí y no saben lo que pasa tras bambalinas, las luchas internas espirituales que tenemos que enfrentar los que estamos al frente del trabajo. El liderazgo de la iglesia es muy atacado, empezando por el pastor y su familia. Entonces,
Todo el liderazgo de la iglesia está siendo bombardeado porque el diablo está temblando. Cuando Nehemías quiso reconstruir el templo, se levantó Tobías, Sanballat. Cuando Esdras quiso hacer lo mismo, se levantaron los oronitas para impedir que se avance. Cuando Esther estaba siendo levantada, se levantó Amán para destruir. Eso es la oposición del diablo. El diablo no quiere que avancemos. Y estamos en un tiempo histórico para la iglesia. Porque podemos entrar en un nivel de influencia en el distrito donde Dios nos ha puesto. Pero esto es guerra espiritual. Y la guerra espiritual se gana con oración y ayuno, no hay otra forma. Si hubiera otra forma, yo se lo diría, no hay. Júntese, ayune, busque a Dios, absténgase de comer por un día, 2 días, no se va a morir. Nadie se ha muerto ayunando. Y el miércoles entregamos el ayuno, 3 días, para buscar a Dios, para que Dios nos dé gracia delante de las autoridades, se nos abran las puertas de par en par, así como a Esther, nos entreguen todo, que el alcalde nos diga qué más quieren, cómo nos apoyamos. No es casualidad que hayamos estado leyendo estos libros en este momento histórico de la iglesia. Así que les pido su apoyo, su oración. Ore por el liderazgo de la iglesia, ore por mí, mi familia, los hermanos, los que trabajan, los que están sacrificando su tiempo por la iglesia. Estamos en un tiempo lindo de parte de Dios, pero también hay una obra del diablo intentando perturbar. No caigamos en ese juego. Peleemos en oración, porque Dios es un Dios que responde al ayuno y la oración. ¿Amén? Avanzamos. ¿Qué más nos enseña de Dios? Dios es un Dios que defiende. Qué lindo, ¿no? Dios defiende a su pueblo. Dice en Esther 7:10, mire, así colgaron a Amán en la horca que él había preparado para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Amán representa este espíritu demoníaco que no quiere que la iglesia avance, esta oposición diabólica que no quiere que tú como creyente avance. Cuando tú te quieres meter con Dios, aparecen más luchas que antes. Hay gente que dice, pastor, antes yo estaba tranquilo, y ahora que quiero buscar a Dios, tengo un montón de problemas. Claro, es la oposición, es Amán que se levanta, porque no quiere que tú llegues al nivel que Dios ha determinado para ti. Pero si tú te metes con Dios, si tú haces lo correcto, si tú y yo nos metemos con Dios en serio, Dios nos va a defender y no hay enemigo que pueda contra la iglesia. Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Porque la iglesia del Señor, la iglesia es indestructible. Esta no es una iglesia de hombres, es la iglesia del Dios viviente. Y Dios la va a defender. Y todo lo que el enemigo ha intentado hacer para truncar esta obra, Dios lo va a volver en su contra. Y Dios va a ahorcar a Amán en su misma horca que él preparó. Porque Dios defiende a su pueblo. Y hay otro texto que miren cómo es Dios. Esther 9:1 dice, en el mes 12º, en el mes de Adar, o sea, el día que tocaba que los maten, el día 13 del mismo, en el que tocaba que se ejecutase el mandamiento del rey y su ley, el mismo día en que esperaban los enemigos de los judíos que se enseñorearse de ellos, fue lo contrario. ¿Qué cosa fue? Lo contrario. Lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de sus enemigos. Acá hay un principio bíblico. Cuando el pueblo de Dios está buscando a Dios, todo lo que el diablo intente hacer se va a volver en su contra. Cuando Goliat enfrentó a David, salió con una espada. Con esa espada él pensaba cortarle la cabeza a David. Pero David era un hombre de Dios. David era un hombre de fe. Y David le dijo, yo te entregaré en mi mano y yo te cortaré la cabeza. Pero David tenía solamente una onda en la mano. El gigante dijo, ¿con qué me vas a cortar la cabeza si no tienes espada? Te voy a cortar la cabeza con tu espada. La espada que tú piensas usar contra mí, yo la voy a usar contra ti. Sucedió lo contrario. El diablo se levanta para sacudir la iglesia, pero Dios lo va a volver en su contra. Y vamos a salir victoriosos, y vamos a avanzar, y vamos a superar, y vamos a crecer. Y el propósito de Dios con la misión cristiana vive, nadie lo va a detener. Tiramos para adelante, mi hermano. Aunque se levante Amán a fastidiar, nadie nos para. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que defiende a su pueblo, Él está con nosotros, Él nos va a defender. Esta iglesia nació en el corazón de Dios, milagrosamente. Y el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios nos va a defender. Amén. Amén. ¿Qué más? Esto me gusta, lo que viene también.
Dios es un Dios que reivindica. Reivindica. O sea, te devuelve lo que te quitaron. Devuelve todo. Amén. Dios te reivindica, mi hermano. Y miren lo que pasó. Esther 6:11, disculpe, 6:11. Y dice, y Amán tomó la vestidura y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo llevó a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Amán odiaba a Mardoqueo, quería verlo en el piso, quería verlo muerto. Y déjeme decirle algo, mi hermano. Déjeme decirle algo, esto es espiritual. Tú, que estás tratando de meterte con Dios como nunca antes, estás pedido por el infierno. Han puesto un letrero con tu nombre ahí. Delia, pedida. David González, pedido. Carlitos Galvez, pedido. Todos son los más buscados por el infierno. Hay que destruir a esta gente. Porque esta misión cristiana vive tiene futuro. Hay un propósito de Dios sobrenatural que Dios va a cumplir. Esta gente que está acá es un peligro para el diablo. Entonces te pone la puntería y quiere verte destruido. Pero si tú te metes con Dios, Dios te va a reivindicar. Y este Amán quería destruir a Mardoqueo, y el Dios Todopoderoso estaba con Mardoqueo. Y ahora este hombre que quería verlo destruido tenía que pasearlo con un caballo, haciendo pregonar, este es el hombre que Dios quiere honrar. Dios estaba levantando la cabeza de Mardoqueo. Ahora quiero decirte algo. Cuando Mardoqueo descubrió el complot, él actuó correctamente e informó. No lo hizo para recibir recompensa, lo hizo por honestidad. Pero no recibió ningún tipo de reconocimiento. Mardoqueo también era hombre, no era superhombre. ¿Cómo te sientes tú cuando estás haciendo las cosas bien y encima no recibes reconocimiento, hasta te critican y te juzgan todavía? ¿Cómo te sientes? Era un hombre. Mardoqueo, ningún personaje de la Biblia era superhombre. Le salvo el pellejo al rey. No me dicen, no me dan ni siquiera una gaseosa de recompensa, nada me han dado. Un diplomita, aunque sea, nada. Era hombre. Él no lo hizo por el reconocimiento, pero uno siempre espera un reconocimiento. Pero Dios tenía todo fríamente calculado. Dios le estaba diciendo a Mardoqueo, espérate, hijo, yo te voy a dar el reconocimiento en su momento debido. Y levantó su cabeza en el momento adecuado. Lo reivindicó, lo calumniaron. Este Amán dijo mentiras para poder destruir a Mardoqueo. Pero Dios sabe todas las cosas. Y Dios levantó su cabeza. Y dice la Biblia, Jehová es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y Dios va a levantar tu cabeza y te va a reivindicar. Aunque Amán chille, grite, patalee, Dios te va a reivindicar. Amén. Ahora mire, peor todavía. Vamos al siguiente texto. Mire el 8.2. Mira, el 8.2. Y le quitó el rey a Amán su anillo que le había vuelto a tomar de Amán. ¿Y se lo dio a quién? Mardoqueo. A Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Es decir, la casa de este hombre malvado que odiaba a Mardoqueo, que quería verlo destruido, al siervo de Dios, al hijo de Dios que estaba ahí puesto por Dios. Entonces le quitó su casa y se la dieron a él. Es la reivindicación de Dios. Lo único que tú tienes que tener presente es que Dios sabe quién eres tú. Dios sabe quién eres tú. Dios te conoce. Y si tú estás haciendo lo correcto, Dios te va a reivindicar. Aunque se levanten todas las fuerzas del infierno para tumbarte, no podrán. Porque Dios está contigo. Se levantará tu cabeza y te reivindicará. Con añadidura todavía. Y le dieron su casa de Amán a Mardoqueo. Con añadidura. Así es Dios. En el siglo XVIII se levantó un ateo famoso, Voltaire, ideólogo de la Revolución Francesa, conocido como uno de los ateos más famosos de la historia. Se creía muy inteligente Voltaire. Con Rousseau y con Montesquieu implantaron lo que ellos llamaron el imperio de la razón, el racionalismo. La Biblia es un engaño, pura mitología. Dios no entra en mi cabeza, no lo puedo razonar, se declaró ateo Voltaire. Y en su soberbia dijo, de acá a 100 años mis libros se enseñarán en todas las universidades del mundo. La Biblia desaparecerá. Ya pasaron más de 100 años. ¿Quién lee a Voltaire ahora? Nadie. ¿Quién lee la Biblia?
Todos Billones de personas. ¿Y sabe qué pasó? los cristianos. Voltaire tenía una casa en Basilea, en Suiza. Hace algunos años atrás la Sociedad Bíblica compró esa casa. Y la casa del ateo más famoso que pronosticó el fin de la Biblia, ahora es una fábrica de Biblias. Dios le quitó su casa y la puso al servicio del reino, porque así es Dios. Dios es un Dios que reivindica. Amén. Qué tremendo este libro, que sin mencionar a Dios, enseña mucho de Dios. Porque no se ve una manifestación visible, pero uno en el libro ve el carácter de Dios manifestándose una y otra vez. Porque Dios siempre está, aunque no parezca. Y este libro de Esther nos da una gran lección a nosotros, mi hermano, porque hay etapas en nuestra vida donde tú crees que Dios te abandonó, que Dios te dejó y te sientes solo. Pero nunca te olvides que Dios nunca deja de estar. Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de este siglo. Y Dios no es hombre para que mienta. Hijo de hombre. Si Él dijo que va a estar contigo, va a estar contigo. Pero no siento, pastor, no importa. No escucho a Dios, no importa. Dios está, porque Él ya lo dijo. No tiene que repetirlo. Ya está escrito. En Persia, lo que el rey firmaba era irrevocable. No se podía revertir ni por él mismo. Dios es más grande que el rey de Persia. Y lo que Él ha dicho no lo va a revocar. Y Él dijo que va a estar contigo. Y lo dijo, punto, así es. Amén. Acéptalo. Esther, cuando parece que Dios no está, pero sin embargo nos revela el carácter maravilloso de este Dios que tenemos, que nos defiende, que nos da gracia, que no obra en base a casualidades, sino en base a propósitos. Y quiero terminar con ese versículo 4:14 que dice, ¿quién sabe si para este tiempo has llegado al reino? Para este tiempo histórico. Por eso me emocioné cuando cantábamos esa canción que dice, cantaré al Dios de mi historia. Estamos haciendo historia, estamos escribiendo la historia de nuestra vida. Y Dios se ha metido en nuestra historia. Él es el Dios de tu historia. Y en esa historia que Dios planeó para ti, estaba establecido que en el 2014 asistas a la Misión Cristiana Vive para ser parte de la historia de esta iglesia. Métete en la historia de Dios. No es casualidad que tú estés aquí. Dios te trajo con un propósito. Para esto, para este tiempo, llegaste al reino. Amén. Y todo lo que tú eres, y todo lo que tienes, todo lo que sabes, todo lo que has aprendido, todo es útil para algo que es mucho más grande que tú, que se llama el reino de Dios. Para eso Dios te lo dio. Para que lo pongas al servicio del reino. Amén. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por este día. Tú eres tan bueno, Padre. Este libro de Esther nos demuestra que nada es casualidad, Padre. Todo lo que ha ido ocurriendo en nuestra vida han sido una serie de sucesos encadenados, una cadena de sucesos, de eventos, para llegar a este tiempo. Mi oración, Señor, en esta mañana es específica. Mi oración en esta mañana es que sigas escribiendo esta historia con esta iglesia, que ese propósito para la Misión Cristiana Vive se cumpla. Y que tú nos defiendas, Señor, como defendiste a Nehemías, a Esdras, como defendiste a Mardoqueo. Nos defiendas, Señor, de Tobías, de Sanballat, de Amán, de los oronitas, espíritus demoníacos que quieren vernos retroceder. Defiéndenos. Y todo lo que el diablo ha planeado contra nosotros se vuelva contra él, Señor. Y la espada de Goliat sea útil para cortarle la cabeza al propio Goliat. Y todo lo que el diablo ha intentado hacer en nuestra iglesia, con murmuraciones, con chismes, con divisiones y contiendas, se vuelve una bendición para la iglesia, y podamos avanzar y podamos crecer, y que podamos escribir la historia que tú has determinado para la Misión Cristiana Vive. Nos sometemos a ti en esta mañana, Señor. Nos sujetamos a ti.
queremos ser parte de esta historia. Y quizás en lo personal, mi hermano, has tenido crisis de fe pensando que Dios no está a tu lado. No lo ves, no lo escuchas, no lo sientes. Pero Dios quiere que tú sepas en esta mañana que aunque parezca que no está, tú puedes estar absolutamente seguro que Él está a tu lado. Yo estoy contigo, dice el Señor. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas. Yo estoy contigo. En las palmas de mi mano tengo esculpido tu nombre. El que choca contigo toca a la niña de mis ojos, dice el Señor. Tú puedes confiar en ese Dios maravilloso que te ama y que nunca te dejará solo. Nunca estarás solo, nunca. Dios está a tu lado. Te damos gracias, Padre, porque tú eres el Dios de nuestra historia, nuestro máximo amor. Tú eres el Dios de nuestra victoria. Tú nos defiendes y ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Y nadie podrá hacernos frente todos los días de nuestra vida, porque tú peleas nuestras batallas, Señor. Porque tú eres poderoso y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ya hemos vencido al maligno por medio de la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio. Nadie podrá separarnos de tu mano. Nadie podrá quitarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y aunque somos infieles, tú permaneces fiel. Tú no eres hombre para que mientas, Señor. Oramos que nos ayudes, Padre, en esta nueva etapa. Oramos, Señor, por gracia, como le diste gracia a Esther, delante de las autoridades, delante del alcalde, de los gerentes, los consejeros, los regidores, su familia. Que tú des gracia, que se nos abran las puertas, que nos puedan decir qué más quieren, qué más les podemos dar, cómo los podemos ayudar, que el reino de Dios se extienda en San Borja. Danos gracia, la gracia de Esther, la gracia de Nehemías, la gracia de Esdras sobre nosotros, Padre. Que podamos extender tu reino en este distrito y en otros distritos. Ayúdanos, porque sin ti no podemos, pero contigo haremos proezas. Te damos gracias por este tiempo especial. Te bendecimos, papito lindo, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Le damos un aplauso al Dios de nuestra historia. Amén.